¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre bendecido con sabiduría divina, un rey que construyó el templo más magnífico que el mundo haya visto, pudo perderse en las sombras de su propio corazón? Esta no es solo una historia antigua, es un eco de nuestras propias batallas, un viaje a la encrucijada donde la fe se encuentra con la fragilidad humana. En el corazón de un reino dorado, bajo un cielo azul cobalto que presenciaba los albores de una era sin precedentes, se alzaba el Templo de Salomón, una maravilla arquitectónica que no solo era un testamento a la fe de una nación, sino el centro gravitacional de la vida misma en Israel. No era simplemente una edificación de piedra y cedro, sino el pulso vibrante de la sociedad, un microcosmos donde lo divino y lo humano se entrelazaban en una danza constante. Aquí, los ecos de las oraciones se mezclaban con el murmullo del comercio. Las decisiones políticas se tomaban bajo la sombra de los altares, y la vida cotidiana de cada israelita, desde el más humilde labrador hasta el más noble cortesano, giraba en torno a su imponente presencia. El templo era un faro de luz espiritual, un ancla para el alma de un pueblo, pero incluso en su resplandor habitaban las complejidades, las contradicciones y los dilemas inherentes a la condición humana, especialmente en la vida de aquel que lo concibió, el rey Salomón. Su existencia no era ajena a las intrincadas telarañas de la política, la fe y las pasiones humanas, y detrás del esplendor de su reinado latía una realidad mucho más intrincada y a menudo dolorosa. La figura de Salomón, tan reverenciada por su sabiduría y su piedad inicial, esconde capas de una complejidad que a menudo se pasan por alto en el resplandor de sus logros. Su vida, lejos de ser un cuento de hadas de prosperidad ininterrumpida, era una intrincada tapicería de decisiones, alianzas y finalmente desvíos que moldearían el destino de su reino. En el templo, donde la gloria de Dios descendía, Salomón se presentaba como el líder espiritual de su pueblo, el mediador entre lo celestial y lo terrenal, pero fuera de esos muros sagrados, en la intimidad de su palacio, sus elecciones personales tejían una narrativa diferente. La grandiosidad de su reinado estaba indisolublemente ligada a la red de matrimonios que forjó, no solo por afecto, sino como una estrategia política audaz para asegurar la estabilidad y la expansión de su imperio. Cada esposa, una princesa extranjera de tierras lejanas, representaba un pacto, una alianza diplomática sellada con el vínculo más íntimo, un movimiento calculado que, aunque aparentemente brillante en el tablero geopolítico, llevaría consigo las semillas de su propia destrucción espiritual y la de su casa. La Biblia, en su cruda honestidad, nos revela que Salomón no solo tomó algunas esposas, sino que amasó un harén de 1000 mujeres, 700 princesas y 300 concubinas, una cifra que asombra la mente y desafía la comprensión. Esta no era una elección meramente personal, un capricho de un rey poderoso, sino una práctica política arraigada en las costumbres de la época, donde los matrimonios dinásticos eran el pegamento que unía reinos y cimentaba la paz. Cada una de estas mujeres traía consigo no solo su dote y su linaje, sino también sus propias culturas, sus tradiciones y, crucialmente, sus dioses. Lo que comenzó como una estrategia pragmática para consolidar su poder, pronto se transformaría en una red de influencias que sutilmente pero con implacable eficacia comenzarían a erosionar los cimientos de la fe de Salomón. Los riesgos espirituales inherentes a esta práctica eran inmensos y explícitamente advertidos por la ley de Dios a Moisés, que un rey no debía multiplicar para sí mujeres, no fuera que su corazón se desviara. Sin embargo, la seducción del poder y la aparente necesidad de alianzas eclipsaron la voz de la advertencia divina, y Salomón, en su inmensa sabiduría, cayó en la trampa que él mismo había tendido. Dentro de los confines del palacio real, el harén de Salomón
era un mundo en sí mismo, una intrincada jerarquía donde cada mujer, desde la reina principal hasta la más humilde de las concubinas, luchaba por su lugar, por la atención del rey, por la seguridad de sus hijos. Princesas extranjeras, arrancadas de sus hogares y culturas, se encontraban en una tierra extraña, rodeadas de rivales y sometidas a las estrictas reglas de la corte. La soledad, a pesar de estar rodeadas por tantas, era una compañera constante. Las intrigas palaciegas, las envidias y los celos eran el pan de cada día, un telón de fondo para las complejas dinámicas de poder que se tejían. Pero más allá de las rivalidades personales, la verdadera amenaza residía en la influencia cultural y religiosa que estas mujeres ejercían. Cada una de ellas traía consigo sus propias deidades, sus rituales y sus creencias, y por amor o por conveniencia política, Salomón comenzó a permitir y, eventualmente, a participar en la adoración de estos dioses ajenos. La corte se convirtió en un crisol de religiones, un lugar donde el monoteísmo puro de Israel comenzó a desdibujarse bajo el peso de un sincretismo creciente, amenazando la identidad espiritual de la nación que el templo de Salomón había sido construido para proteger y nutrir. La presencia de estas mujeres, con sus dioses extranjeros, comenzó a corroer el corazón de Salomón de una manera insidiosa y gradual. Lo que había sido un corazón íntegro y devoto al principio de su reinado, alabado por Dios mismo, se fue dividiendo, fragmentándose bajo el peso de las influencias externas y las demandas de sus esposas. El amor, la obligación política o la simple complacencia lo llevaron a erigir altares para deidades como Astarot, Moloc y Quemos, justo en las afueras de Jerusalén, en las colinas que daban al majestuoso templo que él mismo había dedicado a Yahvé. Esta apostasía no fue un acto repentino de rebelión, sino una lenta y dolorosa disolución de su sabiduría inicial, un desvío gradual de los principios que lo habían guiado. La sabiduría divina que una vez lo había hecho el hombre más inteligente de la tierra pareció oscurecerse, su discernimiento empañado por la niebla de sus compromisos espirituales. La ironía era cruel. El hombre que había implorado a Dios por un corazón entendido para juzgar a su pueblo, ahora tenía un corazón dividido, incapaz de discernir el camino recto para sí mismo. Es un contraste desgarrador, casi impensable. El mismo hombre que con fervor y una dedicación sin igual supervisó la construcción del templo de Dios, una estructura que se alzó como el epítome de la gloria divina en la tierra, fue paradójicamente el mismo que permitió que su propia vida espiritual cayera en la decadencia. Mientras el incienso sagrado se elevaba en el templo, purificando el aire con su fragancia, en el palacio real, los ídolos de piedra y madera recibían ofrendas que profanaban el pacto con el Dios de Israel. La dedicación de Salomón al templo fue un acto de devoción monumental, una expresión de su deseo de honrar a Yahvé y de establecer un lugar donde la presencia divina pudiera habitar entre su pueblo. Sin embargo, esta grandiosa obra, que debía ser un faro de rectitud y santidad, se vio empañada por la sombra de sus decisiones personales. Su corazón, que una vez buscó la sabiduría de Dios por encima de todo, ahora se inclinaba ante altares ajenos, una contradicción que clama al cielo. Esta dualidad dolorosa nos confronta con la frágil naturaleza humana, incluso en aquellos bendecidos con dones extraordinarios. La capacidad de construir templos de fe y al mismo tiempo de demoler los cimientos de la propia alma con elecciones mundanas. La sabiduría, el don más preciado que Salomón recibió de Dios, comenzó a disiparse como la niebla matutina bajo el sol de su desobediencia. La misma inteligencia que le permitió discernir juicios complejos y componer miles de proverbios y canciones,
ahora parecía incapaz de reconocer el peligro inminente que sus decisiones personales traían a su alma y a su reino. Los proverbios de Salomón, tan llenos de advertencias contra la insensatez y la idolatría, se convirtieron en un trágico reflejo de su propia caída. ¿Cómo pudo el hombre más sabio del mundo ignorar las verdades que él mismo proclamaba? Esta paradoja es una de las más dolorosas de la narrativa bíblica, un recordatorio de que la sabiduría sin un corazón fiel puede llevar a la ruina. Las trampas de la carne, el orgullo y la complacencia tan sutiles como veneno lento, erosionaron su conexión con el Altísimo. Su historia es una advertencia eterna. No importa cuán grandes sean nuestros dones o logros, la vigilancia espiritual y la fidelidad a los principios divinos son esenciales para no desviar el camino. La decadencia moral no fue un suceso repentino, sino el resultado acumulativo de pequeñas concesiones, de pasos equivocados tomados en nombre de la conveniencia política o el placer personal, cada uno alejándolo más de la fuente de su verdadera grandeza. El harén, que en un principio fue concebido como una herramienta para la consolidación del poder y la paz, se transformó en la fuerza que lo desestabilizaría. La multiplicidad de esposas, lejos de fortalecer su reinado a largo plazo, sembró las semillas de la división y la discordia, no solo en su vida personal, sino también en el ámbito público. Cada reina, cada concubina, con sus propias demandas y sus lealtades a sus dioses ancestrales, ejerció una presión constante sobre Salomón. La historia nos enseña que el poder absoluto, cuando no está anclado en principios divinos, tiende a corromper. Y en el caso de Salomón, esta corrupción se manifestó en su complacencia con la idolatría. Él, que había sido el custodio de la fe de Israel, se convirtió en un promotor de la apostasía, erigiendo lugares de culto para dioses abominables, contaminando la Tierra Santa con prácticas paganas. El esplendor de su corte, los lujos y las riquezas ilimitadas cegaron su visión espiritual, desviando su mirada de la simplicidad y la pureza de la adoración a un solo Dios. La magnificencia externa ocultaba una podredumbre interna, un alma que se alejaba cada vez más del camino, la verdad y la vida. La presencia divina, que llenó el templo en su dedicación con una gloria inconfundible, se mantuvo en el lugar santísimo, pero el corazón del rey que lo construyó se alejaba progresivamente de esa presencia. Este es el contraste más agudo y trágico de la vida de Salomón. Mientras los sacerdotes y levitas continuaban realizando los sacrificios y ritos prescritos en el templo, manteniendo viva la relación de Israel con Yahvé, el propio Salomón se sumergía en un laberinto de dioses falsos. Podría sentir la discordia entre el sagrado esplendor del templo y la oscuridad que crecía en su propio palacio. Experimentaría momentos de arrepentimiento o de conflicto interno, mientras su alma luchaba entre la luz de su pasado devoto y las sombras de su presente idólatra. La Escritura no nos da un acceso directo a sus pensamientos más íntimos en esos momentos, pero sí nos muestra las consecuencias ineludibles de sus acciones. La solemnidad de la adoración en el templo contrastaba brutalmente con la frivolidad y la promiscuidad espiritual que reinaban en su vida personal, una dicotomía que anunciaba la inminente ruptura del pacto. El legado de Salomón, por lo tanto, no es simplemente el de un rey sabio y constructor de un templo glorioso, sino también el de un monarca cuyas elecciones personales tuvieron consecuencias devastadoras para su descendencia y para todo el reino de Israel. Su reinado, que comenzó con la promesa de una era dorada, terminó con la siembra de la división. La infidelidad de Salomón a Dios, impulsada por sus muchas esposas extranjeras, y la adoración a sus ídolos, resultó en la promesa divina de que el reino sería dividido después de su muerte,
Este fue el precio de su desviación, la herencia de un reinado ambiguo, marcado tanto por una grandeza sin precedentes como por una caída espiritual profunda. La historia de Salomón es un espejo para la humanidad, reflejando la eterna lucha entre la fe y la tentación, entre el compromiso con lo divino y las atracciones del mundo. Nos obliga a confrontar la verdad de que incluso los más bendecidos y dotados pueden tropezar y caer si no vigilan su corazón y mantienen su fidelidad inquebrantable al Dios que les dio todo. Parágrafos 11 a 15. Faltan 25 parágrafos. La división del reino, profetizada como consecuencia directa de la infidelidad de Salomón, no fue un castigo arbitrario, sino la manifestación de un principio espiritual inmutable. Las elecciones tienen consecuencias, y el pecado, incluso el de un rey sabio, engendra dolor y separación. Fue el profeta Ahías quien entregó a Jeroboam, siervo de Salomón, el mensaje de Dios, rasgando su manto en 12 pedazos para simbolizar la inminente escisión de las tribus de Israel. 10 de esas porciones serían para Jeroboam, mientras que una, la tribu de Judá, permanecería con la casa de David por amor a éste y a Jerusalén, la ciudad que Dios había escogido. Este acto profético selló el destino de la nación, mostrando que la gloria de un reinado, por muy brillante que fuera, no podía eclipsar la seriedad del pacto con Dios. La ambición política que llevó a Salomón a multiplicar alianzas matrimoniales terminó por fragmentar el reino que tanto había intentado consolidar. Un recordatorio sombrío de que los caminos del hombre a menudo son contrarios a los designios divinos, incluso cuando parecen estar revestidos de sabiduría terrenal. La desobediencia de Salomón, por tanto, no fue un asunto privado, sino un detonante para una crisis nacional de proporciones históricas. La narrativa de Salomón es, en su esencia, una historia de advertencia, un eco para cada uno de nosotros que nos invita a reflexionar sobre las trampas de la complacencia y el peligro de las concesiones. No se trata de un simple relato de un rey antiguo, sino de una verdad universal. La búsqueda de la sabiduría y el poder mundanos sin un ancla espiritual firme puede llevar a la desviación más profunda. Salomón, en su esplendor, tuvo acceso a la riqueza, al conocimiento y a la gloria como pocos hombres en la historia. Sin embargo, su incapacidad para mantener su corazón indiviso y su compromiso exclusivo con Dios, a pesar de todas las bendiciones recibidas, nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la acumulación de bienes o influencia, sino en la fidelidad inquebrantable a los principios divinos. Su caída nos recuerda que la batalla espiritual no es solo para los malvados, sino para cada alma, cada día, enfrentando las sutiles tentaciones que prometen placer o ventaja, pero que finalmente socavan los cimientos de nuestra fe. La vida de Salomón es un espejo que nos confronta con nuestras propias debilidades y la constante necesidad de discernimiento. En el corazón de la historia de Salomón, hallamos una profunda lección sobre el costo de la idolatría, no solo en su forma más obvia de adoración a estatuas, sino también en la adoración de cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Para Salomón, fueron sus muchas esposas y la paz política que esperaba lograr a través de ellas. Para nosotros, puede ser la riqueza, el éxito, el reconocimiento, el control o incluso el placer. Cualquier cosa que se convierta en el centro de nuestras aspiraciones y devociones, eclipsando a Dios, se convierte en un ídolo. La trágica ironía es que Salomón, quien construyó el templo para la habitación de Dios, terminó construyendo altares para dioses falsos, literalmente al lado de la casa del Señor. Esto nos obliga a una introspección incómoda. ¿Qué altares secretos hemos erigido en nuestras propias vidas, en nuestros corazones, que compiten con la primacía de Dios?
La historia de Salomón nos exhorta a examinar nuestras propias prioridades y a desmantelar todo aquello que nos aleja de una relación genuina y exclusiva con nuestro Creador, porque el costo de la idolatría es siempre la pérdida de nuestra verdadera identidad y propósito. A pesar de la caída y las decisiones lamentables de Salomón, la misericordia de Dios prevaleció en un aspecto crucial. La promesa a David no fue completamente revocada. El reino no fue completamente arrebatado de su descendencia, sino que una tribu, Judá, permaneció fiel a la casa de David. Esta excepción no se debió a los méritos de Salomón en sus últimos años, sino a la fidelidad de Dios a su pacto con David y por amor a Jerusalén, la ciudad que él había escogido. Esta es una verdad poderosa y consoladora en medio de la tragedia. Incluso cuando el hombre falla miserablemente, la fidelidad de Dios permanece inquebrantable. Su gracia se extiende más allá de nuestras fallas, sustentando sus promesas a pesar de nuestra debilidad. La historia de Salomón, por lo tanto, no es solo un relato de advertencia, sino también un testimonio de la soberanía y la bondad de Dios, quien en medio de la desobediencia humana siempre teje un camino para la preservación de su plan y el cumplimiento de sus propósitos eternos. Es un eco de la esperanza que resuena a través de todas las Escrituras, recordándonos que, aunque caigamos, la mano de Dios nunca está demasiado lejos para rescatar, restaurar y redimir, manteniendo viva la llama de la promesa. La vida de Salomón, con su esplendor y sus sombras, nos invita a una profunda reflexión sobre la autenticidad de nuestra fe y la integridad de nuestro caminar. ¿Es nuestra adoración un mero ritual externo o se extiende a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras decisiones más íntimas y nuestras motivaciones más profundas? La dedicación del templo fue un acto público de piedad innegable, pero la decadencia espiritual de Salomón fue un proceso privado que se gestó en el secreto de su corazón y sus aposentos. Este contraste nos desafía a examinar la coherencia entre nuestra profesión de fe y nuestra práctica diaria. La verdadera fe no es solo lo que hacemos en el templo o en la iglesia, sino cómo vivimos en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestras elecciones silenciosas. La historia de Salomón nos advierte contra el autoengaño, contra la idea de que podemos compartimentar nuestra vida, dedicando una parte a Dios y permitiendo que otra se rija por principios mundanos. Nos llama a una integridad radical, a un corazón totalmente entregado, para que nuestra historia no termine en una caída silenciosa, sino en una fidelidad duradera que glorifique a aquel que nos dio la sabiduría para vivir. Parágrafos 16 a 20. Faltan 20 parágrafos. La sabiduría de Salomón, que una vez fluyó como un río inagotable, manifestándose en proverbios, canciones y juicios inigualables, se vio progresivamente empañada por su apego a las prácticas paganas de sus esposas. El hombre que había resuelto el enigma de las dos madres con un discernimiento casi sobrenatural, ahora parecía ciego ante el peligro inminente de la idolatría que corroía su propio corazón y el de su reino. Se cuenta que, por complacer a sus esposas, Salomón no solo permitió, sino que también erigió altares para Moloc, el dios amonita al que se ofrecían sacrificios humanos, y para Quemos, la abominación de Moab, entre otros. Estos altares se levantaron en las alturas cercanas a Jerusalén, profanando la tierra santa y desafiando abiertamente el primer mandamiento de Dios. La brillantez intelectual de Salomón, tan celebrada en su juventud, se oscureció por una oscuridad espiritual que lo llevó a traicionar los principios fundamentales de su fe y de la nación que gobernaba. Esta triste evolución nos recuerda que la inteligencia sin un fundamento moral sólido puede llevar a caminos destructivos, incluso para los más dotados. La construcción del templo fue, sin duda,
la obra cumbre del reinado de Salomón, un monumento a la gloria de Dios que atrajo la admiración de todas las naciones. Su edificación, detallada con precisión en las Escrituras, habla de la meticulosidad, la vasta riqueza y el ingenio de Salomón. Sin embargo, en contraste con esta dedicación externa a la adoración divina, su vida personal se desviaba cada vez más hacia la disolución moral. La majestuosidad del templo, donde la presencia de Dios se manifestaba de manera tangible, contrasta duramente con las prácticas abominables que Salomón permitía en su palacio y en los alrededores de la ciudad santa. Esta paradoja es una de las más inquietantes de su historia. Un rey que construye la casa de Dios con oro y cedro, pero que edifica altares para ídolos en su propio corazón. El legado arquitectónico de Salomón es innegable, pero su legado espiritual es una compleja mezcla de devoción inicial y una apostasía gradual, recordándonos que las obras externas, por más impresionantes que sean, no pueden reemplazar una relación genuina e íntima con Dios. El templo de Salomón no era solo un lugar de culto, era el corazón pulsante de la vida judía, el centro de la justicia, la ley y la identidad nacional. Era el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con su Dios, donde los sacrificios expiaban los pecados y las oraciones ascendían al cielo. Sin embargo, a medida que la influencia de las esposas extranjeras de Salomón crecía y la idolatría se arraigaba en la corte, la pureza de esa identidad comenzó a diluirse. La corte real, que debería haber sido un ejemplo de piedad y devoción, se transformó en un crisol de culturas y religiones, un lugar donde los principios divinos se mezclaban con las costumbres paganas. Los hijos de Salomón, criados en este ambiente de sincretismo religioso, verían su fe debilitada, sembrando las semillas de la futura división y decadencia del reino. La vida en el templo seguía sus ritos sagrados, pero la vida en la casa del rey, tan intrínsecamente ligada a la salud espiritual de la nación, estaba en un estado de creciente compromiso y corrupción, un reflejo de la erosión del alma de su líder. La historia de Salomón es una vívida ilustración del peligro de la prosperidad sin piedad. Dios le concedió una riqueza y un esplendor sin precedentes, pero esta abundancia, lejos de fortalecer su fe, se convirtió en una trampa. La complacencia que a menudo acompaña a la opulencia y al poder puede llevar a un alejamiento gradual de Dios, a la creencia de que uno puede sostenerse por sí mismo, o que las bendiciones son el resultado de los propios méritos, en lugar de la gracia divina. Salomón, en su inmensa riqueza, multiplicó caballos, oro y esposas, ignorando las claras advertencias de la ley mosaica para los reyes de Israel. Cada una de estas acciones, prohibidas para evitar que el corazón del rey se desviara, fue una expresión de su confianza en la sabiduría humana y en las alianzas terrenales, en lugar de una dependencia total de Dios. Su historia nos advierte que la verdadera seguridad y la prosperidad duradera no residen en la acumulación de bienes, sino en una relación inquebrantable con el Creador, una lección tan relevante hoy como lo fue hace milenios. Finalmente, la vida de Salomón nos invita a reflexionar sobre el legado que dejamos. Un reinado que comenzó con tanta promesa, con una dedicación a Dios que asombró a las naciones, terminó en una nota de ambigüedad y división. Sus decisiones personales tuvieron repercusiones que trascendieron su propia vida, afectando a las generaciones futuras y a la historia de Israel por siglos. La división del reino, un doloroso cisma que debilitó a la nación y la hizo vulnerable a sus enemigos, fue una consecuencia directa de su desobediencia. Esto nos obliga a considerar cómo nuestras propias elecciones, tanto las públicas como las privadas, moldean el futuro de aquellos que nos rodean y de las generaciones venideras. ¿Estamos construyendo un legado de fe y fidelidad,
o nuestras acciones están sembrando semillas de división y compromiso. La historia de Salomón es un recordatorio sobrio de que la verdadera grandeza se mide no solo por los logros externos, sino por la integridad de un corazón que permanece fiel a Dios hasta el final, un legado que perdura mucho más allá de las riquezas y el poder terrenal. Parágrafos 21 a 25. Faltan 15 parágrafos. La narrativa de Salomón no es solo un registro histórico, es un espejo que nos confronta con la eterna tensión entre el poder y la piedad, entre las ambiciones humanas y los mandatos divinos. La Biblia, en su cruda honestidad, no dulcifica su caída, sino que la expone con una claridad dolorosa, precisamente para que podamos aprender de sus errores. Nos muestra que la sabiduría, por muy grande que sea, no es una armadura impenetrable contra la tentación. De hecho, a veces, la misma prosperidad y el éxito pueden ser los mayores catalizadores para la caída, al generar una autosuficiencia que desplaza la dependencia de Dios. La historia de Salomón es, en última instancia, una parábola universal sobre la fragilidad del corazón humano y la necesidad constante de vigilancia espiritual. Nos obliga a preguntarnos, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿En nuestra propia inteligencia, en nuestras riquezas, en nuestras influencias o en el Dios que nos otorga todo ello? La respuesta a esa pregunta define el curso de nuestra propia historia y el legado que dejaremos. El impacto de las decisiones de Salomón se sentiría mucho después de su muerte, resonando a través de las generaciones y moldeando el destino de Israel por siglos. La división del reino en dos entidades separadas, Judá e Israel, no solo debilitó la nación militarmente, sino que también generó una fractura espiritual y política profunda. Las 10 tribus del norte, bajo el liderazgo de Jeroboam, se alejaron aún más de la adoración pura a Yahvé, erigiendo becerros de oro y estableciendo sus propios centros de culto en un intento de evitar que el pueblo regresara a Jerusalén para adorar en el templo. Esta apostasía sistémica, arraigada en la desobediencia inicial de Salomón, condujo a un ciclo de idolatría y juicio que finalmente culminaría con el exilio de Israel a Asiria. La ambigüedad del reinado de Salomón, tan brillante en su inicio y tan sombrío en su final, sirvió como un preludio trágico para la decadencia que se avecinaba, demostrando que las acciones de los líderes tienen consecuencias de largo alcance que trascienden sus propias vidas. A pesar de la oscuridad que ensombreció los últimos años de Salomón, la promesa inquebrantable de Dios a David brilló como un faro de esperanza en medio de la desobediencia. Dios había jurado que un descendiente de David se sentaría en el trono para siempre, y esta promesa no fue revocada a pesar de las fallas de Salomón. La preservación de la tribu de Judá bajo el linaje davídico no fue un mérito de Salomón, sino un testimonio de la fidelidad incondicional de Dios a su pacto. Esta es una verdad central en toda la narrativa bíblica. La gracia de Dios a menudo se manifiesta a pesar de la infidelidad humana, no por ella. La historia de Salomón, por lo tanto, aunque un relato de advertencia, también es un poderoso recordatorio de la soberanía divina y de la naturaleza inmutable de sus promesas. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, la luz de la providencia divina nunca se extingue, manteniendo abierta la puerta para la redención y el cumplimiento final de sus propósitos. La sabiduría de Salomón, tal como se registra en el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, sigue siendo un tesoro de conocimiento atemporal. Paradójicamente, el hombre que nos dejó enseñanzas tan profundas sobre la justicia, la piedad y la búsqueda de significado, fue el mismo que experimentó la amarga vacuidad de la vida sin Dios. En Eclesiastés, Salomón reflexiona sobre la vanidad de todo lo terrenal.
una posible introspección de su propia jornada de búsqueda de felicidad en las riquezas, el placer y el poder, solo para descubrir que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esta autorreflexión tardía, si es que así fue, ofrece una luz sobre el arrepentimiento que pudo haber experimentado. Su vida es, por tanto, un testimonio vívido de que la verdadera plenitud no se encuentra en la acumulación de logros o posesiones, sino en una relación íntima y exclusiva con el Creador. Sus palabras, aunque a menudo melancólicas, nos guían hacia la búsqueda de un propósito que trascienda lo material y efímero. La historia de Salomón, el rey que construyó el templo glorioso, pero desvió su corazón, resuena profundamente en el contexto de nuestra propia fe. Nos obliga a mirar más allá de las apariencias y a examinar el estado de nuestro propio corazón. ¿Estamos construyendo monumentos de fe externa mientras descuidamos el templo de nuestra alma? ¿Permitimos que las esposas extranjeras, las influencias mundanas, las ambiciones desmedidas, los placeres fugaces, desvíen nuestro corazón de la adoración pura a Dios? La vida de Salomón nos llama a una autoevaluación honesta y a una vigilancia espiritual constante. Nos recuerda que la fe no es un evento único, sino una jornada diaria de elección y reelección, de arrepentimiento y de regreso al camino de la verdad. Su legado es una advertencia, pero también una invitación a aprender de sus errores, a buscar una sabiduría que no solo nos haga exitosos, sino que nos mantenga firmes en la fidelidad al Dios que nos ha amado con un amor eterno e inquebrantable. Parágrafos 26 a 30. Faltan 10 parágrafos. La historia de Salomón no es solo un relato de grandezas y caídas, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza del libre albedrío y la responsabilidad que conlleva. Dios no le quitó a Salomón su capacidad de elegir, incluso cuando sabía el camino que tomaría. En su inmensa sabiduría, le ofreció la oportunidad de ser el rey más grande y justo, un faro de rectitud para las naciones. Sin embargo, Salomón optó por desviar su corazón, una decisión que, aunque privada, resonaría con consecuencias públicas y devastadoras. Esta narrativa nos enseña que, aunque la gracia de Dios es abundante, nunca anula nuestra libertad para elegir entre el bien y el mal, entre la fidelidad y la apostasía. La magnitud de su sabiduría y las bendiciones que recibió solo magnifican la tragedia de su desviación, recordándonos que el conocimiento y el poder no garantizan la obediencia y que la verdadera fe se manifiesta en las decisiones diarias, grandes y pequeñas, que tomamos en nuestro camino. La figura de Salomón nos invita a una introspección crucial sobre la sutilidad del compromiso. No fue una rebelión abierta y repentina lo que lo llevó a la ruina, sino una serie de pequeñas concesiones, de matrimonios estratégicos que se convirtieron en puertas abiertas a la idolatría. Cada altar erigido para sus esposas, cada ofrenda a un dios pagano, fue un paso gradual lejos del pacto con Yahvé. Esta progresión nos advierte que la caída espiritual rara vez es un evento dramático y aislado, sino un deslizamiento lento, casi imperceptible, donde los límites morales se difuminan y las convicciones se erosionan. La historia de Salomón es un eco que resuena en nuestras propias vidas, alertándonos contra los pequeños compromisos que con el tiempo pueden acumularse y desviarnos de nuestra senda de fe, recordándonos que la vigilancia constante y la fidelidad inquebrantable son nuestro escudo contra las tentaciones más insidiosas. El contraste entre la magnificencia del templo y la decadencia moral en el palacio de Salomón es una poderosa metáfora de la hipocresía religiosa. Es posible construir estructuras impresionantes en nombre de Dios, dedicar tiempo y recursos a obras religiosas, mientras que el corazón se aleja de Él en la intimidad de la vida diaria.
La Biblia no condena las obras de Salomón, pero sí expone la incoherencia de su vida. Este es un llamado a la autenticidad en la fe, a que nuestra adoración no se limite a los rituales o a las apariencias externas, sino que impregne cada aspecto de nuestra existencia. Nos desafía a vivir una vida en la que la fe que profesamos públicamente sea la misma que practicamos en secreto, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestras decisiones más personales. La gloria del templo, aunque innegable, palideció ante la sombra de un corazón dividido, una lección que resuena profundamente en cada uno de nosotros que buscamos vivir una vida que honre a Dios en todo sentido. A pesar de sus fallas, la historia de Salomón también se entrelaza con la esperanza mesiánica, que es el hilo conductor de toda la narrativa bíblica. La promesa de Dios a David de un descendiente que reinaría para siempre no fue anulada por la desobediencia de Salomón. De hecho, la línea davídica, aunque reducida y a veces manchada por la apostasía, perduró a través de los siglos, culminando en el nacimiento de Jesús, el Mesías, el verdadero rey que sentaría en el trono de David para siempre. La imperfección y la caída de Salomón, por lo tanto, no borraron el plan redentor de Dios, sino que paradójicamente lo resaltaron. Demostraron la necesidad de un Salvador perfecto, de un rey cuya sabiduría no flaquearía y cuyo corazón nunca se desviaría. La historia de Salomón, con todas sus sombras, nos apunta hacia la luz de Cristo, la única esperanza inquebrantable para la humanidad, el cumplimiento de todas las promesas divinas. Así, la vida de Salomón, en su totalidad, nos deja un legado de profunda reflexión espiritual. Más allá de los números y las fechas, su historia es un sermón silente sobre la condición humana, la seducción del poder, el peligro del compromiso y la inquebrantable fidelidad de Dios. Nos invita a examinar nuestras propias motivaciones, a ser vigilantes en nuestra fe y a recordar que la verdadera grandeza no reside en los logros terrenales, sino en un corazón que permanece íntegro y totalmente rendido a Dios. Que la sabiduría de Salomón, tan brillante en sus inicios y tan trágica en su desvío, nos sirva como una guía eterna para perseverar en el camino de la justicia, para que nuestra historia no sea la de un corazón dividido, sino la de una fe que perdura hasta el final, un testimonio vivo de la gracia transformadora de Dios en cada vida. ¿Estás dispuesto a examinar los altares secretos que quizás hayas erigido en tu propia vida? ¿Altares que compiten con la primacía de Dios? La historia de Salomón no es solo un cuento antiguo, es un llamado a la vigilancia espiritual en el hoy. Te invitamos a reflexionar sobre esta verdad, a compartir este mensaje con aquellos que necesitan oírlo y a suscribirte a nuestro canal para continuar explorando las profundas lecciones que la palabra de Dios tiene para transformar nuestras vidas. Tu compromiso con la verdad es el primer paso hacia una sabiduría que no falla. Deja tu comentario y comparte tu reflexión.